Eh, Sobre las clases anteriores estuvimos viendo un poco de competencia, bueno, primero las nociones generales, competencia, juez, partes, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Profesor, yo tengo una duda con respecto al código Sí. procesal, los artículos. O sea, yo, retomando con el manual, ahora no tengo, no sé, el artículo 36, 37, por nombrar algunos, están más desarrollados, o sea, sobre temas que se ven, pero pongamos que el tema se ve un 60, 70% y un 30% ahí sobrante. Eso también hay que, o sea, yo copiar y pegar el artículo y leerlo íntegro y, bueno, saberlo en su totalidad. Yo, a ver, no vamos a pedir nunca que se sepan un artículo en su totalidad de forma literal. Sí que sepan lo que dicen los artículos y no que se sepan el número del artículo, sino que sepan que hay un artículo en el Código Procesal que, por ejemplo, el 36 le impone al juez ciertos deberes. O el artículo 34 va a ser importante, contiene muchos de los deberes barra principios que nosotros estuvimos viendo. Entonces, eso sí los vamos a pedir, pero no porque le vamos a decir qué dice el inciso tercero del artículo 34, sino porque ustedes tienen que saber que el Código Procesal establece ciertos deberes y facultades en cabeza del juez. Y eso obviamente lo vamos explicando siempre y además tienen el manual. Así que más que nada, por eso incluso en el programa, no es un programa que siga el código, es un programa que sigue los elementos del derecho procesal y muchos de ellos involucran a muchos artículos. Entonces, por eso la idea siempre es que nos sigan en la clase y después complementen con código y manual. ¿Está? Pues nosotros justamente apuntamos a eso. Buen día, Antonio, Candelaria. Buen día. Buen día a todos. Buen día, No sé profe. si Yo tengo una pregunta. está Alejandra ahí. Buen día, sí, Alejandra. sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo le va, profe? Bueno, Buen día. ¿Se me escucha? Sí, Tomás. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Sí, tenía una pregunta con respecto a la competencia. Sí. Se nos señaló que la competencia también es distribuida en cuanto al valor o el monto, y que antes a nivel nacional se conocían lo que se llamaba los juzgados de paz, que hoy no existen a nivel nacional. ¿Existen en el ámbito de las provincias todavía? Sí, por supuesto. Sí, sí. En la provincia de Buenos Aires hay distribución de materias en razón del monto y de la importancia del asunto justamente en los juzgados de paz. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, en territorios muy amplios, como la provincia de Buenos Aires, los tribunales civiles y comerciales y los penales incluso están en las cabeceras de los departamentos judiciales, o sea, en las ciudades importantes. Entonces, como un modo de que lleguen juzgados a lugares donde generalmente están lejos por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a ver, se me ocurre Escobar. Escobar, por ejemplo, tiene juzgado de paz. ¿Para qué? Bueno, para todos los asuntos que no pueden ser tramitados en los juzgados de Zárate Campana. Es simplemente por una cuestión de cercanía. Y como hay una cuestión de cercanía, los juzgados de paz agrupan competencias menores. Lo que tienen los juzgados de paz es que no son menores, pero son de todas las materias. Tienen familia, tienen civil y comercial, tienen penal, tienen algunas penales incluso, así que es amplio el espectro. Acá en el ámbito nacional hay una ley que aún no se pudo poner en práctica, que establece competencia en razón del monto, que es la ley que establecía el sistema de la regulación del sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo. Establecía que los juzgados en materia de consumo iban a entender en cuestiones que tuvieran un monto no superior a determinada cantidad de canastas básicas. Pasa que esos juzgados aún no se instauraron, entonces la ley esa solo sirve para el sistema de conciliación obligatoria, nada más. No tiene otra. Con respecto a COPREC, ¿no? Es la 26.993 o algo así. Algo así. Ya la busco, a ver. Ya les digo. Creo que es 26.993, sí, efectivamente. 26.993. Claro, el sistema de conciliación que se instauró fue el del COPREC, ¿no? Exactamente, se le llama COPREC.
Ahí en esa misma ley vas a encontrar a los juzgados estos que te digo que tienen una limitación en razón del monto. Hay otra limitación en razón del monto en el ámbito nacional, pero que se vincula con el grado también, que es la Cámara, es decir, la segunda instancia en razón del grado, tiene competencia para recursos de apelación que superen determinado monto. Así que ahí también tienen otro ejemplo. ¿Alguna duda más con relación a... ¿Cómo, Tomás? Que genial, muchas gracias por la respuesta, que tenía otra duda también. Dale, sí, decila. Sí. En los audios se nos dijo que, con respecto a la competencia también, que las leyes modificatorias de la competencia son de inmediata aplicación a los procesos en trámite. No sé si escuché mal, pero esto puede ser que si hay un proceso en trámite justamente y una ley viene a modificar la competencia de ese tribunal al que estamos acudiendo, ¿deberíamos acudir inmediatamente al otro? ¿Al que se designó la competencia? Está muy bien el planteo. Acá el punto es cuando esos tribunales se suprimen. Entonces, las competencias tienen razón de ser en el orden público y uno no tiene derecho, digamos, a un juez determinado. Tiene derecho a que haya un juez constituido por una ley general y no una comisión especial. Entonces, muchas veces, y podría llegar a ocurrir, y ocurrió con el traspaso de los tribunales de ciertos delitos, que esos no pasó en civil y comercial, estoy dando un ejemplo de penal. Todos esos juicios que tramitaban ante la justicia nacional por determinado delito pasaron a la Ciudad de Buenos Aires. Pero acá el legislador tiene bastante amplitud, y muchas veces lo ha hecho, de establecer que los procesos continúen ante el mismo juez, ¿está? Y que no cambie la competencia en forma inmediata. Por ejemplo, un tema que está en debate hoy en día, también en el ámbito penal, en la justicia federal, pero ¿qué decidió el proyecto de ley? Que los procesos que tramitaban ante los 12 tribunales, los juzgados federales que estaban existentes, continúen ante esos juzgados. ¿Está? Entonces, ahí no se viola la garantía del juez natural. En principio, hay una garantía que el proceso tramite ante el mismo juez, pero si esos tribunales se suprimen, hay que aplicar la norma en forma inmediata. ¿Está? ¿Alguna duda más con respecto a las... Creo que hasta hoy habíamos visto juez o sobre las partes, capacidad procesal. ¿Eso tiene alguna duda? Profe, le hago una pregunta, buen día. En los audios mencionaron, son dos cosas en realidad. Uno es por el tema de la responsabilidad de los gastos por negligencia del abogado, creo que lo había escuchado así. Que eso quería preguntar si es cuando, por ejemplo, se presentan cosas fuera de plazo o esos errores que hablan más que nada de la facultad del letrado, porque mencionaba que el abogado se tiene que hacer, o sea, se hace cargo, el abogado o el representante, por los gastos que se producen en base a su negligencia o a su mal obrar. ¿Hace referencia a lo que mencionaban de los plazos? Bueno, a ver, el tema, hay que distinguir acá dos cosas que tenemos que tener claro. La primera es, una cosa son las costas procesales, o sea, son los gastos del proceso que se llaman costas. Artículo 77, artículos 68 a 77, pero en el 77 está todo lo que involucra, los gastos que involucran un proceso. Que ¿quién los va a abonar como regla? Y después vamos a ver que hay algunas excepciones. El vencido. Nuestro sistema se rige por el principio objetivo de la derrota. Entonces, el que pierde el juicio va a abonar determinados gastos, honorarios del mediador, de los abogados, tasa de justicia, gastos de diligenciamiento, sellado de actuación, aranceles, todo eso lo va a pagar en principio el que pierde. Eso es lo que se llama condena en costas. Y eso debe estar contenido en la sentencia para determinar justamente quién carga con estos gastos. Porque ¿cuál es la idea? De que cuando uno hace valer una pretensión ante un juez, no se vea disminuido en su patrimonio. Entonces, el pago de las costas es pagar justamente quién carga con los gastos de haber sido derrotado, básicamente. Hay excepciones en donde el juez dice, bueno, aunque haya sido derrotado, yo voy a establecer
se llama por su orden o por mitades. Bueno, esas son excepciones. Pero en principio, quien pierde, paga. Okay. Eso no es lo mismo que la responsabilidad que puede llegar a tener el apoderado o el abogado por su mala praxis profesional. El Código Procesal contiene una norma de muy escasa aplicación, que si no me equivoco es el artículo 52, que establece que el juez puede imponer las costas de determinada incidencia al poderdante, o sea, perdón, al mandatario, al apoderado. La realidad es que yo, no sé, Antonio, Candelaria, yo no la he visto, esta norma que el juez usó, porque tiene, digamos, ciertos ribetes, porque la norma habla de negligencia. Entonces, el juez tendría que determinar en juicio, digamos, que un abogado o un apoderado, en este caso, fue negligente. Entonces, es dudosa la aplicación de esta norma. Pero no hay que confundir las costas procesales de la posible responsabilidad profesional que puede tener un abogado o un apoderado. Okay. Y eso, en principio, se rige por las normas generales de la responsabilidad civil. Hay que demostrar la culpa, hay que demostrar que hubo un daño, hay que demostrar la antijuricidad, hay que demostrar el factor de atribución, el nexo causal. Todo eso en un juicio donde el abogado también se pueda defender. Generalmente los supuestos de mala praxis son los atinentes, como vos bien decías ahí, a cuando al abogado se le pasa algún plazo o, en general, cuando hay caducidad de instancia. Pero también cuando se olvida de apelar. Claro. Y ahí está frito también. Y el apoderado tiene el deber de apelar todas las resoluciones que se dicten contra su cliente, un apoderado general. Es la ley 10996. La ley 10996. No me acuerdo del artículo, pero después se lo busco. Profesor, en el caso de la responsabilidad del abogado, ¿se hace un juicio aparte o se resuelve todo en el mismo juicio? No. Es un juicio aparte. Por eso digo que el artículo 52 es raro. Claro, sería el caso, por ejemplo, de perder un juicio y una vez que se pierde se lo puede demandar por mala praxis. No sé si tanto de perder un juicio, estén tranquilos con la responsabilidad del abogado, que ustedes van a ser abogados y no les gustaría estar con el cuchillo ahí acá con la soga al cuello. No es que pierda un juicio, nosotros perdemos juicios, yo pierdo juicios, Antonio pierde juicios, Candelaria pierde juicios. Tiene que haber una culpa o una negligencia calificada para que el abogado responda. Ok, y profe, la otra pregunta... El abogado se obliga a prestar lo mejor de sí, no a garantizar un resultado. Básicamente claro, es lo que se llama una obligación de medio. Si bien el abogado, yo nunca estuve muy de acuerdo con esto, porque el abogado tiene obligaciones de resultado. El tema es que esas obligaciones de resultado pueden no generar daño. Por ejemplo, apelar es una obligación de resultado. No tiene que poner una buena diligencia el abogado en apelar, tiene que apelar. Bueno, mismo presentar los escritos, es una obligación de resultado. Sí, depende de qué escritos, depende cuál. Claro, sin imaginar, creo que los que tienen uno tiene un cierto plazo para interponerlos, me parece. Bueno, por eso depende, porque a veces el abogado lo instruye, el cliente lo instruye al abogado, no quiere apelar, no le firma el escrito. Hay una multiplicidad de factores y por eso la responsabilidad del abogado hay que manejarla con mucho cuidado. ¿Tá? Bien, ¿alguna duda? A ver, acá en el chat hay dudas. Sí, Maximiliano. Sí, yo había puesto eso, el tema de las sumas. Porque mencionaron en el audio que una de las condiciones para las medidas arancelarias es lo determinante del fallo o de la causa, es decir, qué trascendencia tiene, cómo se puede utilizar en jurisprudencia, y me genera la duda de cómo se mide eso, porque por ejemplo un fallo que se puede fallar simplemente, que más adelante tenga trascendencia o no, ¿cómo se determina en el momento? Bueno, a ver, todos están al tanto del tema de aranceles, de honorarios de abogados. ¿Esto ya lo estuvieron escuchando? ¿Lo estuvieron viendo? Yo lo pregunto porque lo escuché, si no, pero más adelante si lo van a explicar bien. No, está bien. Era el audio para hoy, ¿no?
Si no me equivoco, bueno. Sí, estaba para hoy. Está bien. Ahora, después volvemos entonces en un ratito, Maximiliano, por favor, acordate y decía las dudas de las clases anteriores. Juliana, lo mismo, ya voy a volver. María de Luján, también tengo dudas sobre las medidas arancelarias. Ahí está, bueno, bárbaro, todos de honorarios. Yo tengo una duda con respecto a las clases anteriores. Sí. O sea, relacionado también al abogado. O sea, cuando él que puede, o sea, puede actuar como o sea, como está como patrocinado y como apoderado. Ahora, cuando está como apoderado, ¿funciona como un representante voluntario? Claro, bueno, buena pregunta. A ver, las partes pueden actuar de determinadas maneras. Pueden actuar por derecho propio, es decir, la parte básicamente va a firmar todos los escritos y actúa, llamémoslo personalmente en el juicio, firma los escritos, concurre, digamos, hace las cosas por sí con el patrocinio de un letrado siempre. Artículo 56. Claro, María Luján, algo de eso hay, ahora voy a explicar. El artículo 56 quiere decir, exige la firma del patrocinante siempre, de un letrado patrocinante siempre. Ahora vamos a ver que cuando el apoderado es también letrado, no va a exigir la firma de otro letrado, está porque alcanza con que el apoderado sea letrado. Entonces, la parte actúa por derecho propio con patrocinio letrado. ¿Cómo van a ver ustedes un escrito? ¿Cómo lo van a ver? Bueno, van a ver que dice, por ejemplo, si Candelaria demanda a Celina, entonces Candelaria Maquinón con el patrocinio letrado del doctor Seltzer en los autos. Maquinón contra Giroy sobre daños y perjuicios. Parte actora, Maquinón. Parte demandada, Giroy. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Eso sería la carátula y ahí están las partes. Bien, esa es una parte que actúa por derecho propio. Ahora, también Candelaria puede decir, yo la verdad quiero designar un apoderado y hoy en día proliferan los apoderados por el hecho de que hay que firmar los escritos y dejarlos electrónicamente. Bueno, entonces, puede designar un representante voluntario, que sería el apoderado. El apoderado debe ser letrado, debe ser un abogado de la matrícula. Ley 10.996, artículo primero o segundo. Con algunas excepciones que prevé el artículo 15 de esa misma ley, en el caso de parientes hasta el segundo grado, parientes ascendientes o descendientes y colaterales hasta el segundo grado, creo que es. En esos supuestos de parentesco, digamos, no necesitan saberse qué parientes son, sino que hay supuestos de parentesco en el cual puede un apoderado no ser letrado. Entonces, Candelaria, en vez de darme poder a mí, que soy su abogado, le da poder a su mamá. ¿Y qué hace la mamá? ¿Puede ir al juicio y firmar los escritos solita? No, porque no es abogada. Va a tener que contar necesariamente con un patrocinio letrado. En este caso, de última, el mío. Entonces, quien va a firmar el escrito no es Candelaria, sino su madre. Y con el patrocinio mío. Ahora bien, si Candelaria decide darme el poder a mí, designarme a mí como apoderado, yo voy a poder suscribir y participar de un proceso sin la necesidad de que Candelaria participe de los distintos actos procesales. ¿Está? ¿Esto quedó claro? Sí, ahora bien, cuando o sea, tiene que estar ceñido el mandato y cuando se excede tiene que haber como una rectificación de permiso por parte del mandatario. Está bien, digamos por ahora que con el apoderamiento general alcanza.
¿tá? Cuando uno es apoderado general, es raro que un poder no contenga todas las facultades para ejercerlas en un pleito. Puede ocurrir que no las tenga. En ese caso sí, va a haber un defecto de representación, que no sé si lo llegaron a ver, Antonio, o... ¿Qué cosa? Cómo acreditar la representación y demás. Bueno, entonces, ahora lo explico bien. Eso es una cuestión que tiene que ver con un defecto de representación que ahora voy a explicar. A lo que voy es derecho propio o por un apoderamiento voluntario. Ahora bien, hay sujetos que necesariamente deben contar con un representante. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Cuando se ven con la capacidad restringida, o sea, que tienen limitaciones, que tienen que tener un curador, un tutor, que era el caso del menor, por ejemplo, un menor de 5 años que sufre un choque necesita sí o sí la asistencia de sus tutores porque no puede... Exactamente, cuando la ley impone que haya una persona que deba actuar con un representante. Son los casos de los menores y las personas con capacidad restringida con respecto a los actos que la sentencia le haya restringido. En esos casos necesariamente la ley impone contar con representación. Después voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. Pero también ocurre con las personas jurídicas, porque las personas jurídicas no son personas de existencia ideal, no firman. Entonces, tienen una representación que se llama necesaria. ¿Quién? Por ejemplo, de una SA, el representante legal es el presidente del directorio. En una SARL será el socio gerente. Entonces, esos son supuestos de representación necesaria. Y acá volvemos a lo mismo. Si ese representante es abogado, podrá suscribir los escritos sin necesidad de un otro profesional letrado. Si no es letrado el presidente de la SA, el socio gerente de la SRL, el tutor o el progenitor de un menor, van a tener que contar con la asistencia letrada. Ahora bien, ojo con esto. ¿Quién es la parte en el proceso? Si, por ejemplo, Candelaria me otorgó un poder a mí, ¿quién es la parte? Candelaria. Tomás dice Candelaria, ¿el resto qué opina? A mí igual porque no deja de ser ella quien va a ser o sea, en quien surja efectos la sentencia, porque vos actuás nada más como representante. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién es la parte y por qué? Hasta ahora dieron respuestas parcialmente correctas. La parte es Candelaria porque es la que está legitimada activa para poder iniciar el proceso. Bueno, ¿y si no estuviera legitimada no es parte? Es que el tema es que carece de capacidad procesal, digamos. ¿Y si no tiene capacidad procesal no es parte? Sí, es parte. Sí, es parte, pero justamente al necesitar capacidad procesal, o sea, contrata el patrocinio letrado. A ver, Magali. Dijimos que lo que sí es requisito es la legitimación y luego la capacidad procesal es algo que se puede, digamos, subsanar con un representante, o sea, digamos. Bueno, vamos a desterrar algunos conceptos antes de que se haga imposible volver atrás. Bien, ¿quién es parte? ¿Quién pretende? Y frente a quién se pretende. Entonces, si nosotros le preguntamos quién es parte, es la persona que tiene la pretensión. ¿Está? Ojo con esto. No nos confundimos con legitimación. ¿Por qué? Porque ahora, después le voy a explicar, la legitimación es un requisito, digamos, sustancial que va a definir el juez en algún momento del proceso, pero que no altera la calidad de parte. De hecho, necesita ver una parte para determinar si esa parte tiene legitimación, ¿entiendes? O sea, si yo necesito saber si la parte actora tiene legitimación es porque hay una parte actora. Y de última determinaré que no tiene legitimación o que sí la tiene, pero no deja de ser parte actora.
¿Qué ocurre, por ejemplo, si el juez determina el día de mañana que la parte actora no tiene legitimación? Bueno, rechazará la demanda, declarará que no tiene legitimación, pero fue parte, es parte. ¿Está? Eso es con respecto a la legitimación. Con respecto a la capacidad, tengan en cuenta que nos tenemos que situar en dos órdenes. Uno es la capacidad de derecho. Entonces, la parte es quien pretende. Luego ustedes se preguntarán si quien pretende tiene capacidad de derecho. ¿Cuál era la capacidad de derecho? Era el sujeto activo para... Ah, bueno. No. Perdón, ahí, cualquiera de los dos. Si su reclamo es justo, puede ser. No necesariamente, no. La capacidad de derecho es la aptitud de ser titular de relaciones jurídicas. Y el ejemplo, esto hay que llevarlo siempre al absurdo. Un cajón, ¿tiene capacidad de derecho? ¿Puede ser No. titular de derechos No, y porque es un obligaciones un objeto. cajón? Es Es un un objeto. Una puerta, tampoco. Tampoco. Un colectivo, No, Un tampoco. colectivo comunidad, un colectivo físico. Está muy bien la pregunta. Está muy bien. No se ve. Un ómnibus, quise decir. No, tampoco tiene. ¿Un ómnibus? No. Eventualmente habrá una persona que tenga una relación con ese ómnibus, o con ese cajón, o con esa puerta. Porque quienes tienen capacidad de derecho son las personas. Luego, siempre digo que está la discusión de la orangutana Sandra, o si los animales tienen cierta capacidad de derecho. Pero en principio, vamos a decir que las personas son las que tienen la capacidad de derecho. Entonces, si quien pretende, parte actora, es persona, bueno, tiene capacidad de derecho, pero ya es parte. Eso es capacidad para ser parte. Bien, por ser persona. Capacidad de ejercicio es la otra capacidad que tenemos que tener en cuenta. Esta era la capacidad a la que se refería Magalí. Pero esta capacidad tampoco afecta a la calidad de parte. Es parte quien pretende. ¿Qué tiene la capacidad de ejercicio? Que implica la posibilidad o la aptitud de esa parte de ejercer los actos procesales por sí misma. Si no tiene capacidad de ejercicio, si carece de capacidad de ejercicio, va a requerir el ejercicio de determinados actos procesales con la asistencia, en el caso de las personas con capacidad restringida, o con la concurrencia de un representante. Voluntario puede ser, o, estamos hablando de gente de incapaces de ejercicio, o personas con capacidad restringida con la concurrencia de los representantes legales. ¿Tá? Curadores o apoyos en el caso de las personas con capacidad restringida, progenitores, tutores, en el caso de los niños, niñas o adolescentes. Que sería lo que conocemos así, o conocíamos como menores de edad. Entonces, ¿esto quedó claro? Pues muy importante esto, muy importante. Bien. ¿Qué ocurre con...? Sí. Yo tengo una duda con respecto a cuando cesa la representación del artículo 53. Hay una parte en el inciso 3 que dice cuando cesa la personalidad con que litigaba el poderante. ¿Eso tiene que ver con las personas jurídicas? Sí. Sí, Okay, y a eso iba igual. Bueno, bien. Estas calidades de parte, cuando uno actúa por derecho propio, no tiene que acreditar nada. De hecho, sí, hay que acreditar con el DNI cuando uno inicia el proceso, tiene que ir a la oficina de cómputos, lleva una copia del DNI, después nadie le va a preguntar nada. Uno es parte porque pretende. Ahora bien, cuando uno actúa por representación, sea voluntaria o sea legal,
cualquier tipo de representación, va a tener que acreditarlo. ¿Por qué? Bueno, porque ya no está actuando la propia parte y firmando la propia parte. Ya no es la misma parte que dice yo soy yo, sino necesita, en el caso de la Candelaria, Candelaria me otorgó poder a mí, yo, si voy a representar a Candelaria, necesito acreditar que Candelaria me dio esa representación. Bien, el presidente de la sociedad anónima necesita acreditar su carácter de presidente de la sociedad anónima. O bien, los progenitores del niño o adolescente necesitan acreditar su calidad de progenitor. Eso debe ser con los documentos respectivos. Los progenitores, ¿cómo creen ustedes que acreditarán la personería? La representación. Con la partida Con el acta de nacimiento. Exactamente, con las actividades, actas o certificado de nacimiento. Muy bien. En el caso del apoyo o del curador de una persona con capacidad restringida, lo va a hacer con la sentencia, o un testimonio de la sentencia, o copia certificada de la sentencia que le restringió la capacidad. Y, bueno, los representantes legales de las sociedades con los contratos sociales, estatutos y actas en los que las designen. Y el apoderado, que es el supuesto más frecuente, con el poder, no sé si alguna vez escucharon hablar, poder que hoy se discute si puede ser efectuado por instrumento privado, por instrumento público, pero en principio digamos que tiene que ser por instrumento público, en principio. Esto se está flexibilizando. Nuestro titular participa del criterio que dice que pueden ser otorgados por instrumento privado. En fin. Pero hay que acreditarlo. Hay que acreditarlo y acompañar a la presentación donde yo me presente como apoderado. Bien, todos estos temas que acabamos de hablar hacen a la capacidad de ejercicio y a la representación que englobamos bajo el concepto de personería. Y a esto vamos a volver cuando veamos algunas excepciones que se pueden plantear. ¿Está? Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Entonces, resumiendo, igual esto ya estaba en el audio y creo que lo vi en la clase pasada. ¿No llegaron, Antonio? Esto. ¿Sí? Sí, llegamos. Sí. Bueno, la parte actora, es quien pretende, actora, o frente a quien se pretende demandada, independientemente de las nociones de legitimación o de capacidad. Hay capacidad. Martín, lo que yo les acabo de escribir, quiero recalcarles bien que la condición de parte es un concepto procesal y está determinado por una determinada posición en el proceso. Se es parte actora o se es parte demandada, independientemente de la legitimación, si está legitimado. Supónganse una persona que no firmó un contrato de locación y demanda el desalojo. Bueno, él evidentemente esa demanda va a ser rechazada porque no está legitimado, no es el titular, como vamos a ver ahora, de la relación jurídica sustancial, pero es parte, porque él fue el que demandó, él es la parte actora, es decir, el concepto de parte está determinado por una condición, digamos, por una situación que está en el proceso, es parte actora, es parte demandada, independientemente de la legitimación. ¿Está claro eso? Recuerden, las nociones de legitimación son justamente parte del cotejo de la relación jurídica sustancial con la relación procesal. Entonces, si parten de esa premisa, ya la tienen que distinguir. Una cosa es la parte en el proceso y otra cosa es la relación jurídica sustancial, parte de un contrato, interviniente en un accidente, dueño de la cosa, ¿está? Fíjense las diferencias que hay. Entonces, la legitimación para obrar
o legitimación, también se la van a encontrar como ad causam, es la cualidad de la parte de ser la titular de la relación jurídica sustancial. Y ahí vamos a encontrarnos con una legitimación activa, que es la titularidad de la parte actora de la relación jurídica sustancial, y legitimación pasiva, que es la titularidad de la demandada de la relación jurídica sustancial. Entonces, si Candelaria, después de una noche de copas, al día siguiente agarra y me demanda a mí, porque se le ocurre, por desalojo, y resulta que yo no ocupo ningún inmueble de ella, no ocupo el inmueble que ella quiere desalojar, lo ocupa el doctor Falduti, pero se confundió y me demandó a mí. ¿Yo qué tengo ahí? Falta de legitimación. Yo no soy el legitimado pasivo. No soy aquel a quien ella tiene que mandar. Lo tiene que mandar Falduti. Supongamos que Candelaria me demanda a mí por desalojo y yo efectivamente estoy ocupando el inmueble. El inmueble no es de Candelaria. Candelaria no es locadora. También se confundió. Es de su hermana. ¿Está? Quien me tiene que demandar a mí es la hermana. Por lo tanto, la hermana tiene falta de legitimación activa. No es la parte habilitada por la ley para efectuar el reclamo. ¿Ven esa diferencia? Obviamente puede haber falta de legitimación de los dos, en cuyo caso ya es un dislate total, pero puede pasar. Me demanda Candelaria en vez de la hermana y a mí en vez de Antonio, ya cartón lleno. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Queda claro esto? Profe, Bueno. tengo una pregunta. Milenka. No entendí por qué esa parte no deja de ser parte si no está legitimada. Porque es parte, porque en el proceso básicamente se rige, yo siempre digo así de un modo burdo, por la carátula. Las partes son las que están en la carátula, a veces se dice y otros, bueno, los otros también. La parte es quien se presenta ante un tribunal y ejerce ese famoso derecho de acción del que hablamos, y le dice al juez, mire juez, yo quiero reclamar, tengo una pretensión contra alguien. Listo, usted es parte, quédese tranquilo. Mientras tenga capacidad de derecho, o sea, mientras sea una persona, va a ser parte. ¿Me seguís? ¿Me siguen todos? Esto. No entiendo por qué sí. Antonio, ¿podrás apagar tu micrófono que hace un poco de interferencia con el de Martín y se le traba? No se termina de escuchar de corrido. Ahí está. A ver, ¿qué no se escuchó entonces? No, o sea, igual se había entendido. A mí se me había trabado un poco el audio, pero pensé que era a mí solo, pero que era general. Yo lo quería preguntar, a lo que iba, espérame, Maximiliano, así repito para todos. La parte está en la carátula, básicamente. Es parte quien se presenta ante un tribunal y tiene una pretensión. Mientras tenga capacidad de derecho, que es la capacidad para ser parte, ¿ah? O sea, ¿quién tiene capacidad de derecho? Personas. Mientras tenga capacidad de derecho y tengo una pretensión, soy parte. Si no tengo una pretensión, no soy parte porque no tengo ninguna pretensión. El juez me va a decir, ¿usted qué hace acá? No, deme una Coca-Cola. No, usted no es parte porque no hay pretensión. Pero si yo tengo una pretensión con los requisitos que tiene una pretensión, con el objeto, la causa, soy parte. Y si a quien demando es parte demandada. Y ustedes dicen, qué injusto que demanda. Bueno, esa parte demandada que considera que es injusto que lo demanden, se va a defender. Justamente por eso para eso está el derecho de defensa en juicio. Se va a defender y diré yo, si no soy el demandado, tengo falta de legitimación pasiva. Demande a Antonio Falduti, no me demande a mí. O ella no puede demandarme porque no es la dueña del inmueble. Bueno, falta de legitimación activa. Lo debe resolver el juez. Pero soy parte. ¿Está? Y eso concluye si el juez determina que a alguien le falta la legitimación con el rechazo de la demanda. ¿Está? Bueno. Profe. Sígala.
O sea que en principio la capacidad para formar parte de un proceso y la legitimidad no es necesario para estar en un proceso. O sea, ya sea porque va a tener un representante o porque después se lo van a rechazar, pero en principio el proceso va a existir. Claro, pero ojo con las palabras. La capacidad para ser parte sí es necesaria, que es la capacidad de derecho. Después está la capacidad de ejercicio o representación, que no es necesaria, sí es necesaria, pero si me falta, tengo manera de suplirla con un poder o con mi representante legal o con mi representante necesario. Y por otro lado, no es legitimidad, es legitimación. Y esto también tienen que tener muy en cuenta. La legitimación no es que no es necesaria, sino que la legitimación no va a determinar mi calidad de parte. Sí que es necesaria la legitimación para que yo pueda obtener una sentencia útil. Si yo no tengo legitimación, no existo, pero sí soy parte. ¿Está? Esta es la lógica del proceso, básicamente. Acá está la lógica de lo que es un proceso. En un proceso no sabe nada de antemano. ¿Está? Justamente el proceso es la arena donde se van a debatir todas las cosas, los derechos. Generalmente cuando uno hace ejemplos ya casi te da todos los elementos, pero hasta que nadie diga que Candelaria, no haya un juez que diga que Candelaria es la legitimada, bueno, Candelaria puede reclamar, no es la legitimada. Hasta que no haya un juez que diga que yo no soy legitimado, bueno, justamente, recuerden que todos estos principios, derechos y garantías están para determinar estas cosas. Para esto está el proceso, para determinar quién es el legitimado, quién tiene derecho, y eventualmente, si está legitimado, luego el juez evaluará si Candelaria tiene derecho a desalojarme. Y quizá el juez diga que sí, solo en ese caso puede afectar mi propiedad. Después del proceso llevado a cabo en legal forma, digamos. ¿Está? Entonces, Se trabó. Martín, ¿estás ahí? Quizás le conviene que si tiene mal internet, dejar de mostrar la imagen que quizás tenemos. A ver. Martín, ¿nos escuchás? pero para esto están estas clases. No, ahí directamente se fue, ¿no? Candelaria, te hago una pregunta mientras vuelve Martín. Sí. En el caso de cuando se desestima la demanda por falta de legitimidad, ¿uno puede accionar? ¿En el caso de qué? Cuando se desestima la demanda por falta de legitimación por la parte, ¿uno puede inclusive demandar a esa persona por daños y perjuicios o ya no se admite porque en base a lo que decían de que cuando se actúa por malicia? Y deberías acreditar algún perjuicio que te haya generado, la necesidad de oponer esa excepción. Vamos a ver unas clases más adelante que eso es una excepción que se opone en un momento oportuno. Pero en el proceso simplemente podrás oponer la falta de legitimación, el juez resolverá si es que se puede resolver al momento de resolver las excepciones y se da por terminado el proceso. Después, si vos crees que te generó un perjuicio, podrás iniciar otro proceso y acreditar el perjuicio que esa necesidad de contestar demanda te generó. Ok. Claro, lo he visto. Es muy difícil. Tendría que crearte un perjuicio. Si no hay perjuicio, no hay daño. A mí se me venía a la cabeza, por ejemplo, el hecho de que Martín mencionara el tema de los poderes en el ámbito privado, o sea, no por instrumento público. Supongamos que una persona le da un poder a un abogado que uno se lo hace en fin de realizar determinado juicio. Pero superado ese plazo, esa persona se va del país y el abogado con ese poder le vende propiedades porque le da autorización a disponer de sus bienes. ¿Qué pasaba en los casos de cuando
a pesar de que estuviera el instrumento que legitimaba, carezca de validez porque la persona quien lo otorgó no estableció el tiempo en el cual valía ese permiso o poder. A ver, Ahí volvió. perdón, Antonio. Ahí escucho un poquito tu consulta. Yo sugiero siempre empezar a estudiar a ver si me volví justamente acá. Teléfono. Se fue, creo que había entrado el teléfono. Ahí está, ¿nos escuchás, Martín? Que no sé qué está pasando. Bueno, estoy intentando unirme también por la computadora. Bueno, perdón. Que aconsejo siempre estudiar, para arrancar, no ser tan rebuscados. O sea, buscar lo general. Lo general es lo que nosotros les estamos contando. Es decir, el apoderado tiene que tener un instrumento que lo acredite, independientemente de qué tipo de instrumento. Y su responsabilidad... Ahí estoy. A ver, ahora, perdón, Ahora, y su responsabilidad va a estar determinada por cuestiones que hacen a la prueba de la culpa o a un factor de atribución subjetivo, el nexo de causalidad, es otra cosa. Entonces, distingamos esas dos cuestiones. Distingámoslo también lo que dije antes de las costas. Y las costas es otro tema también, que tiene que ver con los gastos procesales en los que incurren las partes para hacer valer sus derechos en juicio, sea la parte demandada o sea la parte actora. Y que los va a terminar pagando aquella que vea vencida o derrotada el proceso. Bueno, no sé qué está pasando ahí con esto, espero que ahora se escuche bien. Sí, ahora se escucha mejor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hola. Me quedó una duda. ¿Puede haber más de un apoderado o más de un letrado patrocinante? ¿O solamente es uno? No, pueden haber varios. Sí, pueden haber varios, pueden firmar todos conjuntamente, pueden firmar varios letrados. Están con muchas dudas. Perdón, Tomás, sí. No, que la compañía preguntó si puede haber varios patrocinantes letrados. ¿Y representantes también pueden haber varios o no? Sí, por supuesto. Sí. Después, si les parece, vayan a ver el expediente que tienen cargado y ahí van a ver que respecto a este tema que tenía muchas dudas, cómo es el encabezamiento, quién firma el escrito. Creo que la parte actora se presenta por derecho propio y la demandada mediante por un representante apoderado. Así que ahí van a entender un poco cómo se escribe. Si querés lo pinchamos un poquito ahora para si veo que tienen tantas dudas. Candelaria, ¿lo tenés por ahí o no? Ah, pero no vas a poder compartir vos, ¿no? Dale, ahí lo comparto, no sé si puedo presentar. Yo tendría que aclarar acá. ¿Podés? ¿O tendrías que entrar de la mía? Bueno, mientras lo intentamos, vean eso, por favor, del expediente, porque ahí tienen una ejemplificación de todo lo que estamos diciendo, lo van a ver en escrito. Bueno, con último comentario así breve con relación a la capacidad procesal o capacidad que se relaciona con la capacidad de ejercicio, es que es la cuestión de los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida. Simplemente saber que ya no hay una incapacidad absoluta, no existe más, o sí la hay, pero para supuestos muy restrictivos. Gracias, Candelaria, ahora lo vemos. Entonces, a las personas se le restringe la capacidad y en la medida en que el juez lo restringe en la sentencia. Todo lo que el juez no restringe, en principio, la persona está habilitada para ejercer. Entonces, en términos procesales, ejercer por sí misma. En términos procesales tendremos que ver si el juez le restringió la capacidad a la persona para estar en juicio. ¿Está?
Si está restringido, va a necesitar el apoyo, que es el sistema que prevé la ley como apoyo justamente, o bien al curador en los casos más graves donde necesita reemplazar, sustituir la voluntad de la persona con la capacidad restringida. Eso es en materia de adultos con capacidad restringida. En materia de niñas, niños y adolescentes, hoy rige lo que se llama la capacidad progresiva, por lo tanto, en principio, todos aquellos menores de 18 años van a actuar por medio de sus representantes legales, progenitores, tutores, así. Eventualmente el defensor de menores. Pero, digo ante la falta, ¿no? Pero hay supuestos bastantes en los cuales el menor puede actuar con autonomía procesal sin la necesidad de que, por ejemplo, actúe como representante legal, sino el menor con patrocinio letrado técnico. Este es para que lo sepan en líneas generales. Después algunos comentarios vamos a hacer. No sé si hay que pregunta. ¿Puede pasar entonces que dentro del juicio hay ciertos actos que sí los realice por sí mismo si no fue declarada la sentencia de la capacidad? No, porque generalmente la sentencia que restringe la capacidad indica genéricamente participar en juicio. O sea, es la categoría, llamémosla acto procesal, que después van a ver que los vamos a ver. No va a decir, puede demandar pero no puede apelar, no va a decir eso. Va a decir, puede estar en juicio o no puede estar en juicio por sí mismo. Bueno, acá vean cómo Candelaria les muestra que Rodríguez firma por su propio derecho. ¿Está? Entonces, acá él está actuando por sí y eventualmente con patrocinio de letrado. No sé quién era el letrado ahí, pero bueno, vamos a ver quién firma ahora. Fíjense, ahí están las dos firmas, la de Rodríguez arriba y la de la abogada, vaya a saber más quién es, ahí abajo. ¿Está? En cambio, si actuara por apoderado, fíjense la compañía de seguros. Ese es el poder de la compañía de seguros, que tiene el apoderado de la compañía de seguros. Ese poder le permite estar en juicio y firmar, Julio César, firma el escrito, fíjense lo que dice en personería, por la representación de Allianz, Argentina Compañía de Seguro. ¿Ven? Entonces, esa es la manera de acreditar la personalidad. Lo mismo si fuera un representante legal que tiene que acompañar la partida e indicar el carácter en el que actúa. Muy bueno. Veo que este tema ha traído algunas complejidades, pero la idea de las clases es esta. Acá no vamos a venir a repetir los temas que eran del jueves ni de hoy, sino justamente generar esto. Bueno, bien. ¿Qué ocurre cuando en un proceso intervienen más de una persona en calidad de partes? Bueno, se llama justamente sujeto con pluralidad de partes. Acá lo que tenemos que tener presente primero es una distinción entre el sujeto con pluralidad de partes y lo que se llama la acumulación de pretensiones, o que el código llama acumulación de acciones. El artículo 87. Son dos cosas diferentes. Acumulación de pretensiones o acciones es cuando una parte tiene más de una pretensión contra uno o más demandados. Eso es, acumula dos pretensiones en un mismo proceso. Por ejemplo, acumula la acción de una pretensión de nulidad de un acto jurídico con una acción de daños y perjuicios. Entonces dice, no solo pido la nulidad del acto jurídico que se celebró con error, dolo o violencia, sino también los daños y perjuicios que ello me generó. Son dos acciones. Es una acumulación objetiva. Artículo 87. En cambio,
el proceso con claridad de partes, que es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora, es aquel proceso en el cual hay más de una persona en calidad de actor o más de una I.O., más de una persona en calidad de demandada. Es lo que se dice, hay cotitularidad activa o pasiva. ¿Cómo se llama esta figura cuando hay más de una persona en calidad de parte? Litis consorcio. Es un nombre difícil, pero es el nombre técnico de la situación en la cual hay una persona en calidad más de una persona en calidad de parte actora y más de una persona en calidad de parte demandada. Este litisconsorcio puede ser de 2/3 maneras. Una posibilidad es que sea facultativo, es decir, que responda a la libre y espontánea voluntad de las partes. Es decir, las partes cuentan con legitimación independiente para reclamar. Entonces, reclaman en un mismo proceso por razones de comodidad. Obviamente el requisito es que las pretensiones deben ser conexas, sea por el título, llamémoslo el contrato, o por el objeto, es decir, por la pretensión. Profe, una pregunta. Sí, Juliana. No importa si alguno, digamos, tiene que tener algún representante, o sea, eso no afecta a que pueda intervenir. No, volvemos a lo mismo. Acá estamos hablando de más de una parte en calidad de actor y más de una parte en calidad de mandado. Más de una persona, perdón. Calidad de parte actor y más de una persona en calidad de parte demandada. No interesa, cada parte luego tendrá que tener su capacidad de derecho de ejercicio. Si no la tiene, la va a suplantar. Lo mismo cada parte con su legitimación. Si hay una parte que no está legitimada, probablemente prospere la excepción que vamos a dar después de falta de legitimación, pero va a ser parte. Acá hay litisconsorcio. Bien. Perdón, profe, tengo una pregunta. Sí, Tomás. La acumulación de pretensiones, ¿estas pretensiones también tienen que ser conexas? ¿Tienen que tener una relación? Sí, por supuesto, por supuesto. Genial, gracias. Yo tengo una duda también relacionada a eso. O sea, tienen que ser conexas, pero pueden ser pretensiones diferentes, no tienen por qué pedir lo mismo. Claro, bueno, sí, son dos pretensiones diferentes que se acumulan. Ok, está bien, perfecto. Y entonces, ahí yo una pregunta. Ahí el juez decide qué pretensión va a llevarse a cabo y qué no, por ejemplo. Bien. No. Yo esto lo quería, era simplemente para marcar una distinción. A ver, la acumulación de pretensiones tienen que ser conexas, no tienen que ser contradictorias, tienen que poder tramitarse por los mismos procesos. Obviamente no puedo pedir una cosa y otra. Ahí está, gracias Alejandra, hay copia del artículo 87. Eso se va a resolver, va a tramitar en un mismo proceso por razones de economía procesal, ¿está? Por razones que hacen justamente a este principio que vimos en las clases anteriores. Pero tendrán o no su independencia en cuanto a que una puede llegar a proceder y otra no. Puede proceder la nulidad y puede no proceder los daños y perjuicios. ¿Está? Eso se decide en la sentencia. Bien. ¿En qué estaba? Estaba en litisconsorcio facultativo. Entonces, el litisconsorcio puede ser facultativo o necesario. Si responde a la libre y espontánea voluntad de las partes que deciden reclamar en un mismo proceso de las dos juntas, será facultativo. Si la ley lo impone o la naturaleza de la relación jurídica lo impone el reclamo de más de una parte y o frente a más de una parte, todas juntas, eso es un litisconsorcio necesario. El litisconsorcio necesario se da cuando la sentencia no puede ser dictada sino contra todas las partes o en favor de todas las partes. ¿Está? La sentencia no podría ser dictada válidamente si no están todas en el proceso. Por ejemplo, si yo demando la simulación o la nulidad de un acto, tengo que demandar a todos los partícipes del acto, porque no puede ser válido un acto jurídico para uno y no para otro. ¿Entienden? Ahí hay un litisconsorcio necesario. La sentencia no puede ser dictada útilmente contra un partícipe del acto nulo y no contra el otro. Lo mismo si yo tengo que dividir
el condominio y tengo 3 condóminos, yo no puedo demandar a uno solo, tengo que demandar a los otros 2. Somos 3, dueños de una casa. La ley me dice que yo puedo pedir la partición del condominio en cualquier tiempo. Bueno, pues la ley no quiere que haya condominios, prefiere que cada uno se arregle con lo suyo. Entonces, bueno, la ley me lo permite, reclamo, pero debo reclamar a todos los condóminos. ¿Por qué? Porque el inmueble no se puede partir con respecto a uno, sí, con respecto a los otros no. Si yo tengo que reclamar la filiación matrimonial, lo tengo que reclamar contra los 2. Perdón, la filiación extramatrimonial la tengo que reclamar contra los 2 progenitores, los 2 miembros del matrimonio. Y así sucesivamente. Fíjense que en esos supuestos no puedo yo ejercer mi pretensión útilmente, la sentencia no va a ser útil si no se dicta contra todos ellos. En cambio, en el facultativo, las partes están decidiendo si reclaman o son o participan, la parte actora decide si reclama junto con otra parte, el consorcio facultativo activo, o reclama frente a varios demandados, consorcio facultativo pasivo. Por ejemplo, cuando las obligaciones son simplemente mancomunadas, por ejemplo, en un contrato de mutuo, supongamos, se me ocurre ahora, las obligaciones de los deudores, supongamos, son simplemente mancomunadas. ¿Qué quiere decir simplemente mancomunadas? Que cada uno debe su parte. Son obligaciones, casi se dice, independientes. ¿Está? Pero, como el título es el mismo contrato, yo puedo demandar, y además es usual que demande a los 2 en un mismo proceso. ¿Entienden? Ahí hay un litisconsorcio facultativo, pasivo. Profesor. Sí, Sofía. Por ejemplo, en los juicios de derecho al consumidor, ¿ese podría ser un ejemplo o no? Porque los juicios de derecho al consumidor te referís a la solidaridad que tiene el proveedor, el distribuidor. Claro, habíamos visto que tienen un piso homogéneo y por ahí hay una unión en las pretensiones, pero podrían también actuar de forma autónoma. Más o menos, Sofía, porque ahí se mezcla. Ahora voy a explicar qué pasa con las obligaciones solidarias y por otro lado lo que serían las acciones colectivas. No es lo mismo. Ahora voy a explicar un poquito la diferencia. Profe, perdón. ¿Se me escucha? Sí, Tomás. Sí, los ejemplos que dio de liticonsorcio necesario son todos de liticonsorcio pasivos. ¿Hay algún ejemplo de liticonsorcio necesario activo? En donde... Sí, una obligación indivisible. Por ejemplo, la entrega de un caballo debe ser reclamada por los 2 titulares del caballo. Gracias. No. ¿En qué estaba? Ya no me acuerdo. El tema de que habían preguntado de la responsabilidad solidaria. Sí. Bueno, antes de pasar a eso, ¿queda claro entonces la diferencia entre litisconsorcio facultativo y litisconsorcio necesario? Bien, ¿qué tiene esto de importancia en el proceso? Bueno, va a ser un proceso que se va un poco a complejizar y va a generar que en el caso del litisconsorcio facultativo, las partes puedan actuar independientemente. Entonces, se puede desistir contra una parte y contra la otra no. Se puede... una parte puede apelar, la otra no, y quizá afecta a una parte y a la otra no. Hay temas polémicos. ¿Qué ocurre con esto y qué digo siempre yo? Que esto es muy casuístico. ¿Está? Esto del litisconsorcio no se pueden establecer reglas generales porque va a depender 100% de la relación sustancial. Hay litisconsorcios facultativos que están más relacionados y que tienen distintas diferencias, y hay litisconsorcios facultativos que son totalmente independientes. ¿Está? Que puede decretarse la caducidad de instancia contra uno y contra otro no. Lo mismo con el litisconsorcio necesario. Lo que ocurre con el litisconsorcio necesario es que al ser inescindible la relación jurídica sustancial, por ejemplo, y ya como regla, no puede desistirse contra uno y contra uno sí, contra otro no.
El proceso debe o desistirse con respecto a los dos o continuarse con respecto a los dos. Las apelaciones de uno van a favorecer al otro. Los actos de impulso que haga uno favorecen al otro. Están mucho más conectados, por esto que les decía. Bien. ¿Qué ocurre con algunos supuestos que encima, si ya les estoy diciendo que esto es muy casuístico, Palacios llama litisconsorcio cuasi necesario o impropio, cuando se dan los supuestos justamente de obligaciones solidarias? ¿Por qué? Porque las obligaciones solidarias, como ustedes bien saben, pueden ser reclamadas contra uno, contra todos los deudores, o acreedores en su caso. Vamos a poner deudores, que es el supuesto más fácil. Entonces, si, si hay la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos, son solidarias, supongamos. Entonces, en un accidente de tránsito yo puedo demandar a todos los que me generaron el daño. Vamos a poner solidarias o concurrentes, para no incurrir en un error. ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre es que en verdad yo puedo demandar a uno o puedo demandar a todos. Entonces, fíjense que hasta ahí parece facultativo, ¿o no? Porque si yo puedo demandar a uno, puedo demandar a todos, esto es facultativo. No es necesario. La sentencia puede dictarse útilmente contra uno de ellos. Pero ¿qué ocurre? En el proceso, durante el proceso, va a ocurrir que muchos actos de disposición van a tener una incidencia, que haga uno de los obligados solidarios, va a tener incidencia con respecto al otro. Justamente por esto de la solidaridad. Lo mismo que las apelaciones, los recursos y demás. Entonces, se llama cuasi necesario o impropio por este tema, porque tienen un mix entre que puede demandarse a uno o a todos, pero si ya están todos demandados en el proceso, es como que van a actuar como un litisconsorcio necesario. Casi. Muy bien. La distinción esencial que hay con lo que decía Sofía, con las acciones colectivas o acciones de clase, son que allá en las acciones de clase no se rige por una cuestión de cuántas personas hay en calidad de parte, sino que justamente quien reclama es una clase o un colectivo. No es que reclaman varias partes, sino que reclama una clase determinada que tiene un interés, llamémoslo, común. Sea porque el bien tutelado es común, el ambiente, por ejemplo, entonces es una acción colectiva por la calidad del bien. Cuando uno protege el ambiente, está protegiendo a todos, no se protege solo a sí mismo. ¿Está? O bien porque, y este es el caso yo creo que al que se refería Sofía con los consumidores, hay una pluralidad de intereses homogéneos. Entonces, ¿quién reclama en un proceso? Uno. O bien una asociación, o bien un consumidor. Esto es dicho así en términos generales, solo para entender la diferencia. Reclama una asociación o un consumidor por una legitimación anómala que le da la Constitución Nacional en el artículo 43. En ese caso, reclama uno, vamos a decirlo, en representación o en interés del colectivo al cual quiere representar en el proceso. Entonces dice la Asociación de Consumidores, vengo a reclamar en nombre de los consumidores financieros del banco tanto que fueron afectados por el cobro del mes de abril de 2020, porque los bancos cobraron mal los intereses. ¿Qué ocurre ahí? Los bancos cobraron mal un interés a 200.000 consumidores. Entonces, ¿pueden reclamar los consumidores? Sí, pueden reclamar cada uno, pero parece mucho mejor solucionar el tema a través de una acción colectiva que determine que ese banco cobró mal los intereses en el mes de abril. Computó mal
ese plazo de gracia que había dado el Banco Central, supongamos, que eso está ahora en plena discusión. ¿Vieron eso que dio el Banco Central, el gobierno para refinanciar las tarjetas? Que bueno, parece que lo hicieron mal, entonces ahora hay varias asociaciones de consumidores y varios consumidores viendo de cómo reclamarlo. Bueno, en ese caso se dirá, bueno, hay una pluralidad de afectados por una actividad que puede llegar a ser común, con respecto a un determinado banco, por ejemplo. Bueno, ahí se podrán promover acciones colectivas. No es lo mismo que el litisconsorcio, donde hay varias personas que reclaman en un proceso. ¿Está? Maximiliano dice, sería el caso de la matanza de Riachuelo. Sí, claro, ese es el fallo Mendoza. Es una acción colectiva en la cual se busca proteger toda esa cuenca, Matanza Riachuelo. Ahí había promovido la acción la señora Mendoza en representación del colectivo. Bueno, igualmente se bifurcó, una parte queda en competencia originaria de la Corte, otra no viene al caso ahora. Hay un montón de fallos de acciones colectivas, principalmente tenemos al ABI y PADEC, que son los que fueron marcando un poco el Municipalidad de La Matanza. La Municipalidad de... No me acuerdo qué municipalidad era ahora. Después le digo a la municipalidad. Bueno, una pregunta. Sí, Tomás. No necesariamente la persona que demande tiene que decir que va en nombre del colectivo, ¿no? Después lo puede determinar la misma corte, que no, va a ser para un tal colectivo. No, todo lo contrario, Tomás. La regla es que debe estar precisamente determinado el grupo o la clase que se representa. Pero, por ejemplo, Corte ha sido bastante estricta con la determinación del grupo o la clase, porque está vinculado con que tiene que haber un caso concreto en el cual reclamarse. Recuerden que dijimos que la justicia no actúa de manera consultiva o en abstracto, actúa en concreto. Entonces, uno tiene que identificar ese grupo para determinar que hay un caso concreto que merece una tutela colectiva. ¿Está? Claro, pero por ejemplo he leído fallos donde se reclama un derecho individual, pero la Corte dice, como diciendo, bueno, pero hay varias personas que van a reclamar esto, entonces este fallo que sirva como guía para todos los demás casos similares. Pero eso es otra cosa, esos son los efectos que tiene la sentencia con respecto al colectivo. No ojo Tomás, la Corte lo que dice es que una vez que resuelve un caso colectivo, su eficacia es erga omnes, es decir, es con efecto una eficacia expansiva a todo el mundo, por eso es colectivo. ¿Está? Justamente esa es la razón por la cual conviene tramitar las acciones colectivas, pues la cosa juzgada en principio tiene eficacia respecto de las partes, no respecto. La ley tiene eficacia general, la sentencia en principio tiene eficacia entre partes. En cambio, una sentencia de carácter colectivo alcanza todo ese grupo representado. Por eso la Corte exige que se defina bien ese grupo. Bueno, sigo porque esto tampoco, con estos elementos le va a alcanzar. Por último, me interesa, bueno, hasta acá vimos entonces, partes. Bueno, está bien. Ahora voy. Iba a explicar tercero, lo que pasa es que me quedan 15 minutos. Bueno, pero está bien, si hay dudas lo explico. ¿Qué es la intervención de terceros? Bueno, el proceso con pluralidad de partes, y digo el litisconsorcio, puede ser originario o puede ser sucesivo. Es decir, el proceso puede arrancar con pluralidad de partes o las partes se pueden sumar ulteriormente. Cuando digo originario, me refiero a que arranquen en la demanda. Es decir, que vayan varios actores y o que el actor formule una pretensión contra varios demandados. Eso es originario. Ahora, si después del proceso alguien pide la incorporación de algún tercero, eso es lo que el código regula como intervención de terceros. ¿Y por qué lo explicamos así? Porque como regla, el tercero es tercero hasta que entra en el proceso. Una vez que entra en el proceso, por el principio de dualidad de partes,
el tercero va a ser o bien actor o bien demandado. Por eso, lo que el código regula es la intervención del tercero. ¿Cómo interviene ese tercero en el proceso? Una vez que intervino, es parte. Y siempre digo, como regla, porque en terceros hay también un mundo de casuística. Como regla se constituye en parte. Entonces el código regula cómo pueden intervenir estos terceros que no son originariamente actores o demandados. Entonces el tercero puede intervenir de manera voluntaria, es decir, por propia iniciativa del tercero, o puede intervenir llamado por las partes, convocado por las partes. Esta es la intervención provocada. Se le dice, a esta intervención se le dice también obligada o coactiva, pero es más propio llamarla provocada, porque nadie obliga al tercero a presentarse. De hecho, el tercero puede no presentarse si quiere, vamos a ver. Pero la pueden encontrar con el nombre provocada, coactiva u obligada. Sí, Juliana. En la voluntaria, que dice que el tercero como que ingresa al proceso, ¿se lo notifica el tercero de ese proceso que existe o cómo es que comienza a intervenir? Bueno, ahí va. Entonces, cuando el tercero interviene con carácter voluntario, es decir, la intervención voluntaria, puede darse de dos maneras. Un tercero adhesivo simple o un tercero adhesivo simple o coadyuvante, o tercero que se denomina litis consorcial. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que ese ejemplo concreto, porque si no, tercero no se entiende. Váyanse al artículo, esperen que lo busco, creo que es 1991 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero esperen que se los confirmo. Sí, 1991 y 1992. Y ahora lo voy a copiar acá para que lo lean. Ahí lo copié. Fíjense lo que dicen estos artículos. Cada condominio, estamos hablando del condominio. Condominio es cuando hay varias personas que son titulares de una cosa. Vamos a suponer un inmueble. Cada condominio debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. ¿Tá? Entonces, todos los condominios deben aportar, pagar las reparaciones. Vamos a suponer un ejemplo de esto, pintura. Pintura o se cayó una pared. Bueno, la arreglamos. El condominio que abona tales gastos puede reclamar intereses de la fecha del pago. ¿Tá? Muy bien. Miren el 992. Uy, no lo copié bien. Me parece, ¿no? Está cortado ahí. ¿O no? No sé por qué se me cortó, está todo copiado acá. Ahí lo copio entero. Bueno, copié entero, no sé. Rarísimo esto. Hoy están pasando cosas raras. Bueno. A ver, cuando esté el 1992, o si ustedes ya lo tienen ahí en el Infole, ahí está, gracias, Candelaria. Si un condominio contrae deudas en beneficio de la comunidad, es el único obligado frente al tercero acreedor, pero tiene acción contra los otros para el reembolso de lo pagado. Hasta ahí quiero que sepan. Entonces yo les pregunto, Candelaria y yo somos dueños de un inmueble, ¿está? Y contratamos a Agustín para que nos pinte la casa. Perdón. Yo contrato a Agustín para que me pinte la casa. Entonces, lo contrato a Agustín, le digo, Agustín, por favor, toda la casa. Bueno, Martín, te paso el presupuesto es 2 millones de pesos. Bueno, dale, hacelo. Bueno, ¿me pagás por el sentado? No, Agustín, pintámelo, si veo que está bien, te lo pago después. Bueno, entonces agarra a Agustín, me pinta la casa, me viene a cobrar, yo digo, Agustín, no tengo un mango. ¿Cómo no tenés un mango? No. Bueno, pero también la dueña de la casa es Candelaria, ¿no? Y Agustín dice, sí, claro. Bueno, ¿le puede reclamar a Candelaria, Agustín? Ahí me dicen que sí.
Milenka dice que sí. ¿Puede Sí, reclamar a técnicamente sí. Candelaria, Agustín? Sí. Todos O dicen sea, que en sí. principio no le puede reclamar porque va a tener, el acreedor va a tener acción únicamente contra el deudor, o sea, el Muy condominio bien. que se obligó, pero después ese condominio va a tener sus respectivas acciones de rédito con el Excelente, otro. Magalí. Excelente, María Luján, también ahí en el chat. Muy bien. No tengo acción. Perdón, Agustín, no tiene acción contra Candelaria. Contra el único que tiene acción es contra quien se obligó. Soy yo. Yo lo contraté. Pobre Agustín. Bueno, ¿qué hace Agustín? Me promueve el juicio a mí. ¿Para qué? Para reclamarme el pago. A Candelaria no la puede reclamar. Pero ¿qué ocurre con Candelaria? Candelaria dice, cuando ve esto y ve el reclamo, yo le cuento, no, Agustín me reclamó. Dice, pero un momento, ¿por qué mandaste a pintar la casa? No era necesaria pintar la casa. Ahí se desconoce porque no hubo consentimiento, ¿o no? Más o menos. No puede. Pero ahora yo le digo, no, sí era necesario. Entonces agarra, ve y dice, no, pero además a este no le podemos pagar. Se hizo mal el trabajo, no lo terminó. Entonces Agustín me reclama 2 millones de pesos y yo digo, no, yo qué sé, no me importa. Candelaria dice, no le vamos a pagar si no lo terminó el trabajo. ¿Qué ocurre acá? Candelaria no es legitimada pasiva, no puede. No puede. De última, yo le puedo reclamar después a Candelaria. Pero sí tiene un interés. ¿Cuál es el interés de Candelaria? Que yo me defienda bien. Porque si a mí me condenan, yo después le voy a reclamar a Candelaria. ¿Entienden? Ese es intervención adhesiva simple. Candelaria se presenta voluntariamente en el pleito por un interés propio, pero no pudiendo ser legitimada pasiva. Nadie le puede reclamar a Candelaria. Pero sí quiere saber que yo me esté defendiendo bien. Candelaria no va a poder ejercer autónomamente actos procesales, sino solo producir los que yo ofrezco. Por ejemplo, si yo ofrecí prueba, ella solo puede producirme prueba y no puede contradecirme. Puede robustecer, digamos, apoyar mi posición en el pleito porque le sirve a ella, por un interés propio. Bien, en ese caso Pero en no. ese caso, sí. Ahí no se actúa de mala fe, porque en principio ella está, ahí no se actúa de mala fe, porque en principio ella está actuando para obtener un beneficio. Está bien, pero ahora no nos interesa la mala fe o la buena fe. Acá el código admite esa intervención. Es una intervención que admite el código, justamente para que cada uno pueda defender sus intereses. Ahora, ¿qué ocurre si en verdad Candelaria y yo lo contratamos a Agustín, pero Agustín decide demandarme a mí? Solo me demanda a mí. Porque le cae bien Candelaria. No, Candelaria fue buena conmigo en el procesal. Me demanda a mí. ¿Qué puede hacer Candelaria? Puede intervenir e incluso como tercero litis consorcial. ¿Por qué? Porque ella sí podía ser demandada, porque ella fue cocontratante. Pero estas dos intervenciones tienen una particularidad, que es Candelaria la que decide intervenir. Por eso es voluntaria. Ella se mete en un pleito al que nadie la llamó. Entonces, va a tomar el expediente en el estado en que se encuentra. ¿Está? Va a tomar el expediente en el estado en que se encuentra sin que pueda luego retrotraer. De su pedido de intervención se dará traslado a las partes, ella se presenta, quiere intervenir y las partes diremos si sí, si no, y el juez decidirá. Eso es la intervención voluntaria. Ya voy, Juliana, déjame terminar con la coactiva, pues se nos va la hora. La intervención obligada o coactiva es la que solicitan las partes, el actor en su demanda y el demandado en su contestación, cuando la controversia fuere común con respecto a ese tercero, o bien pudiera tener una acción de regreso, de reembolso. Este es el caso. Entonces, Agustín me demanda a mí el supuesto en el cual Candelaria y yo lo hubiésemos contratado a Agustín. Entonces, Agustín me demanda a mí solo. Y yo digo, esperá, escúchame. Señor juez, pido la intervención obligada de Candelaria porque ella también es deudora de Agustín. Ella también lo contrató a Agustín.
Esa es la intervención obligada o coactiva. Yo lo pido al contestar la demanda. Y ahí el expediente se frena. ¿Por qué se frena? Bueno, porque Candelaria tiene que tener derecho de defenderse porque ahora la estamos llamando. Ya no se presenta porque ella quiere. Entonces el proceso se frena y Candelaria puede defenderse. Esas son las diferencias sustanciales entre los dos tipos de intervención. Sí, Juliana. Sí, mi pregunta era, o sea, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en la voluntaria, si ella interviene, no quiere decir que después vos no vayas a tener acción de regreso contra ella. Es independiente. Okay. Es independiente, pero, y acá es el broche de oro de la intervención de terceros. Artículo 96. Sea que Candelaria decida intervenir, sea que el tercero venga traído a la rastra, la sentencia va a afectar a los terceros como si fueran las partes. Y acá está lo truculento de la intervención de terceros. Porque una vez que yo lo traigo al tercero al proceso, la sentencia afecta como las partes mismas. No solo eso, sino que además la última reforma del artículo 96 agregó que puede ser directamente ejecutable la sentencia contra el tercero. Por ejemplo, vieron lo que yo le dije del reembolso. Yo ya le puedo pedir, con esa sentencia no tengo que promover otro juicio para pedir un reembolso. Le pido con la sentencia, la puedo ejecutar. Así que, fíjense que, ahí está, gracias Alejandra, ahí copió el artículo 96. Profe, una última consulta. Sí. Con respecto al artículo 1991. Sí. ¿No se presume que ambas partes lo contrataron? Porque no aclara nada que... Justamente, como no aclara, el único obligado es el que contrata, el co-contratante, porque es una obligación personal y no una obligación que deriva del carácter de titularidad, de titular de la cosa, sino del contrato de locación de servicios. Por ejemplo, pintura, arreglos y demás. ¿Está? Y los contratos rigen entre las partes, por más que beneficien a terceros. Esa sería la regla. Bueno, esto por hoy son temas complejos, ya lo sabemos, lo tienen en los audios, aprovechemos las clases para esto, las clases están para esto, ¿está? El jueves entonces nos vemos como siempre. Bueno, chau Candelaria, chau Alejandra, chau a todos. Chau, profe. Chao, hasta luego. Chao. Chau, nos vemos.